yo comienzo a ejercer derecho penal y a trabajar en las cárceles para que ahí sí María Corina entre como debe ser y sea la presidenta de nuestro país, de Venezuela. El presidente Donald Trump declaró a este hombre como narcotraficante. Obviamente lo declara porque hay pruebas. Desde el primer momento que era un secuestro. Estaban secuestrados y estaban esperando era el dinero. ¿Temiste por tu vida en ese momento? Sí, más que yo soy solo activo, así que claro, tengo que, ¿sabes?, dar todo lo mejor en la escena. Oye, qué bonita la entrevista, me encanta. Es la última entrevista de Jacuzzi, con él nos despedimos de la 6ª temporada. Pero es fuerte, ¿no? Muy fuerte. Víctor Rum al desnudo. Ay, ay, ay. Quieren escuchar a su estrella favorita. Todos quieren saber más de ti y de lo que has hecho en toda tu vida. El jacuzzi te hará vibrar y también te hará sudar. El jacuzzi te dará lo que nadie da. Tenemos hoy con nosotros al grande Víctor Rum. Muchas gracias, Víctor. Aquí nos acoplamos. Ahí va. Qué rico estar aquí contigo. Es la segunda vez que estoy en el jacuzzi. La segunda vez, ¿te diste cuenta? Qué delicioso, ¿no? Y eso que repetimos porque tienes cosas que decir, tienes cosas, nos vienes a traer un libro. Sí. Está delicioso el agua. Tienen que venir aquí a una entrevista para hacerlo súper bien. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, ¿y tú? Bien emocionado de estar aquí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Hombre, yo también me alegro mucho porque además me has estado contando cositas y hemos visto cosas en el libro que son muy interesantes. Hoy vamos a hablar de tu vida, de tu aspecto más íntimo, ¿no? Sí. Nos vamos a dejar de lo que es superficial, de lo que es, digamos, no superficial, pero por lo menos de lo que ve el público de ti, ¿no? Al final que es todos nos ponemos una máscara un poco para que no entren a nuestro interior, ¿no? Un poco. Entonces hoy vamos a descubrir ese interior, ¿no? De Víctor Rum. Quiero indagar un poquito para ver. Claro que sí. Vamos a ver qué sale. Pues si tu vida fuera una película de cine, ¿qué película crees de las que has visto, pero comerciales, ¿sabes? ¿Qué dirías? Esto podría ser una película parecida a mi vida. Yo creo que las de James Bond. Bond. James Bond. James Bond, ¿te ves como un agente 007? Bueno, prácticamente, porque con todo lo que he pasado yo en mi vida, a ver, es como una película de James Bond, si ¿Sí? te pones a ver. ¿En No qué se tienes que parece? leer el libro. Bueno, porque he pasado por muchas cosas muy fuertes, he pasado secuestros, he pasado de todo. Víctor Rum al desnudo. Entonces la gente se preguntará, ¿y qué cosas nuevas hay? Porque al desnudo lo hemos visto muchas veces. Sí. Pues al desnudo quiere decir en su interior, ¿no? Sí, al desnudo, correcto. o sea, con el corazón abierto, ¿no? Sí. Eso sería el desnudo. Entonces, bueno, el libro, como podéis ver, es bastante extenso. O sea que aquí hay mucho... Bastante. Está en inglés, en español y en alemán y escrito por mi esposo, Marco Luskenbosky. Así que allí pueden ver todo lo que es mi vida de la infancia, la universidad, los juzgados y luego la entrada a Europa y la parte de trabajar en el entretenimiento para adultos. ¿Cuál fue el momento exacto que tú dijiste voy a dedicarme a la industria? Oye, mira, el momento exacto fue... ¿Fue la industria que te eligió a ti? Yo creo que fue la industria que me eligió a mí, porque fue gracias a George Rodríguez, que me descubrió en un gimnasio estando en Valencia, España. Ah, mira. Me propuso de formar parte del equipo de Christian Dior. Yo pues acepté. Obviamente tenía que pasar por un casting, así que lo hice en la ciudad de Madrid. Hace ya 14 años. Mira, qué curioso. Él me dijo que justamente a él le descubrió Rafael Carreras. Oye, mira, ¿no? Rafaelito. ¿Eh? Así, Justamente me comentó Sí. esto aquí, que también le hice una entrevista aquí en el Jacuzzi Sí, a John. Rafael está Y me muy comentó listo. esto, que al final uno se descubre y tú me descubres a mí. Sí, ¿Viste? mira cómo es todo, claro. Me comentabas que en el libro se explica, bueno, hay algo que tiene que ver con tu vida personal muy íntima, muy doloroso, un momento, un episodio muy, muy fuerte, ¿no? Hay varios Que es- momentos. Uno de ellos es un secuestro que tuviste. Sí. Entonces quiero saber cómo, digamos, toda la parte cronológicamente, cómo fue. O sea, ¿te secuestraron? ¿Por qué motivo? ¿Te secuestraron y te llevaron a...? O sea, explícame un poquito todo cómo fue para hacernos una idea. Fíjate que en ese tiempo yo estaba trabajando para una empresa de Venezuela, Ujú. una empresa privada muy famosa de transportes.
Así que, claro, por el hecho ya de ser el consultor jurídico y de vivir en un estado fronterizo como es San Cristóbal, estado Táchira, está al lado de Colombia, estamos a una hora de Colombia, es mucho más fácil, ¿no? Llegar a la guerrilla y cometer los secuestros. Aparte que allí la gente pues, le tocaba en aquel entonces pagar un canon mensual para que no molestaran a los comerciantes, a los empresarios. Entonces ellos pues se aprovechan también de la humanidad de la persona, ¿no? Y bueno, nos pasó un secuestro, fue a mí y a una prima mía. Íbamos saliendo de un local en la mañana, un día domingo, y nos secuestraron, nos interceptaron 4 vehículos. O sea, en la ciudad donde tú vivías. Sí, claro, sí, claro. ¿Y que eran colombianos o eran venezolanos? Colombianos. Colombianos. La guerrilla, después ya nos dimos cuenta, claro, obviamente cuando te secuestran, en ese momento te apuntan y estaban todos con máscara, nos llevaron hacia la parte de atrás del vehículo. O sea, que fue casualidad que tú estuviste por ahí, no que fueron expresamente a... No, eso no fue casualidad, eso fue premeditado. ¿Sí? Olvídate, nos tenían a nosotros ya con los ojos puestos, ya sabían a quién iban a secuestrar. Claro, sí. Y duramos 4 días, y en esos 4 días en cautiverio, en un sitio que, bueno, nosotros realmente no sabemos dónde. Yo presumo que pasaron casi que 4 horas de camino en el hecho de secuestrarnos, pasarnos de una camioneta a otra camioneta, claro, nos vendan, ¿verdad? Y luego pasar 4 horas de camino, o sea, yo presumo que estábamos muy cerca de Colombia. Ahí o estabas. algún estado y todo, sí, pasamos esos 4 días que nos daban la comida y casi que, bueno, mira. ¿Te dijeron desde el primer momento que era un secuestro? Estaban secuestrados y estaban esperando, era el dinero. ¿Temiste por tu vida en ese momento? Fíjate que yo siempre tomé las cosas con mucho control. Mi prima sí no te lo va a negar, ella se desesperaba, lloraba, yo trataba de que ella se sintiera mucho más tranquila, la tranquilizaba, porque ellos no quieren lidiar contigo, ellos lo que quieren es sacar el dinero y ya, claro. ¿sabes? Eso sí, o sea, siempre estábamos con la luz prendida, estábamos atentos a todo, casi no nos dejaban dormir, ¿sabes? Fue una tortura psicológica. Pensando. Claro, totalmente. Y para mí creo que yo sentí el terror cuando ya nos sacan de la casa, de ese sitio, y nos llevan a 4 horas, nos dejan y comenzamos a subir la montaña, nos quitan los zapatos. Y estaban todos armados. Claro, nosotros nunca ni mirar en la cara, porque yo trataba siempre de mirar hacia abajo para no mirarlos a ellos, a pesar que tenían máscara. Y subir todo eso. Ahí fue donde yo comencé a pensar, yo dije, no, nosotros nos van a llevar para Colombia. Y efectivamente nos lo dijeron, ustedes van para Colombia. Ostras. Íbamos subiendo. Y yo pues pensé, yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a ser mi vida ahora estando allí? No temí por la vida mía, pero sí dije, lo que voy a ponerme es, si llego allí, pues, sea darle clase a los muchachos y ponerme a sembrar, porque qué más, yo soy un hombre muy útil, ¿no? Y mi prima, pues, bueno, pues ella, pues lo mismo, ¿no? Lo que yo pensaba dentro de mí, ¿no? Porque sabía que muchas personas que las secuestraban siempre duraron muchos años, por ejemplo, como el caso de la Ingrid Betancourt en Colombia. Claro. Entonces yo lo pensé de esa manera, pero bueno, ya subiendo y pasaron horas y ahí fue cuando dieron un llamado y fue cuando yo sentí como que el alivio tanto de ellos como el de nosotros, porque ellos inmediatamente comenzaron a abrazarse y a decir, están liberados, pagaron. Ostras. Y ahí sí nos bajaron. ¿Y cuánto se pagó ese rescate? No puedo decir. No puedes decirlo. No puedo decir nada. Pero es fuerte, ¿no? Muy fuerte. Pero bueno, lo superé. Por eso que yo creo que yo soy un hombre muy duro en todo, ¿no? Después que de pasar eso y de temer por tu vida, creo que ya el mundo todo te cambia, ¿no? Puedes luchar a donde tú quieras y todo lo que pasa después es claro. Eso es muy desagradable. Pienso que la gente cuando pasa algo tan duro, de joven o en algún momento de su vida, en parte es duro y ojalá no se viviera, pero luego todo lo que pasa después te parece una tontería, ¿verdad? Sí, lógico, pero eso yo no se lo deseo ni al peor enemigo, ¿sabes? Claro. Horrible esa situación. Después de ahí, eso fue lo que me dio mucha fuerza de poderme ir de mi ciudad. Y ahí comencé, me fui para Caracas. Lamentablemente me tocó dejar a mi madre y mi madre pues sufrió muchísimo, ¿no? Yo recuerdo que ella lloraba y dijo, no te vayas. Yo, pero mami, tengo que irme porque yo tengo que hacer mi vida en Caracas.
Claro. Y mamá me dice a mí, pero ya, pero es que Caracas es peligroso. Y yo le digo, sí, yo sé que es peligroso, pero no hay guerrilla como en San Cristóbal. Y ella se quedó, ella lo entendió. Y bueno, tenía que dejarla, fue muy fuerte. Claro, porque también la podían secuestrar a ella en algún momento. Sí, claro, pero no, más que todo era por nosotros, por el caso mío, por Ajá. ser abogado, mi prima, muchas cosas, ¿no? Y me voy para Caracas y en Caracas me pongo a trabajar allí. Y fue otro momento también crucial porque vivir en Caracas, yo creo que tú puedes vivir en cualquier parte del mundo, porque Caracas es súper peligroso, ¿no? Es muy bonita la ciudad, sí. Sí, pero tú estás en Caracas. sí, estaba en Caracas. Chávez estuvo. Ya, y ahí tú aprendes a vivir en cualquier parte del mundo. Pero bueno, Caracas... nada que ver con donde estaba Chávez que ahora. No, nada que ver. No, nada que ver. Y ahí comencé... O sea, ha ido de mal en peor, realmente Caracas. Total, de mal en peor. Ahí yo comienzo a ejercer derecho penal y a trabajar en las cárceles, bueno, yo realmente me preparé para eso, porque yo tengo posgrados en procesal penal y penal internacional. O sea, lo mío es el derecho penal. Y también soy procesalista, hice 3 posgrados ahí, estando allí en Venezuela. ¿No has pensado nunca convalidar? No, porque acuérdate que las normas cambian, ¿Sí? Las leyes cambian. Aquí tendría que hacer prácticamente 4 años, es todo un proceso, ya cuando ya tú has hecho posgrados y volver de nuevo a estudiar, yo ya no. ¿Ya ves qué fue yo lo que- pasé muchos sustos allí en Venezuela, con el penal, yo así como estoy, me siento bien, estoy tranquilo y estoy bien. Está bien, además Sí, trabajas sí, mucho, ¿no? ¿También? Sí, trabajo No te puedes mucho, quejar. y estoy bien, estoy tranquilo y oye, mira, tengo a mi pareja que es súper espectacular, no tengo nada que de estarme preocupando de volver a... ¿Estás acomodado ahora en la vida que tienes? Yo estoy bien, ya quemé esas etapas, yo no regreso más. Muy bien. Claro. Ni de visita ya. No, visitas sí, ¿Sí? sí quiero ir. Puedes ir tranquilamente tú de visita. Cuando caiga el gobierno sí puedo ir. ¿Sí? Cuando este gobierno se vaya, yo podré entrar a ¿Tú crees que se vaya el gobierno? Yo tengo mucha fe que sí, porque ya ya el presidente Donald Trump declaró a este hombre como narcotraficante. Obviamente lo declara porque hay pruebas suficientes ¿Qué para está decir, pasando? mire, este señor es narcotraficante. ¿Qué está pasando ahora? Lleva con quebrado Venezuela? cabello, claro, como también es el presidente ahora de Colombia, Petro. Oye, mira, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Todos amigos y todos son del cartel de los soles, ¿no? Se le dice el cartel de los soles por las insignias que lucen los oficiales de máximo rango en Venezuela. Hay mucho de qué hablar de eso, ¿no? Bueno. Y bueno, yo espero que sí, que aparte que María Corina Machado ahorita ganó el Premio Nobel de la Paz y ha trabajado muchísimo durante 25 años por el país, por Venezuela. Yo tengo mucha fe que sí, que saquen a este hombre. ¿Qué pronosticas que va a pasar? Oye, mira, yo espero que lo metan preso. No que lo maten, porque nadie se merece una muerte así. Yo no le deseo la muerte a nadie. Pero sí que lo metan preso y que lo hagan pagar. O que se vaya para la cárcel de Bukele allá en San Salvador. Que ya se la está haciendo, por cierto. Que estoy muy pendiente de todas las noticias Que ya se la está de haciendo. Latinoamérica. Sí, que ya la está haciendo. Él mismo. Claro, la están haciendo. El mismo. Claro que sí. Rollo Pablo Escobar, ¿no? Sí, genial, me parece genial. Además, yo estuve en San Salvador, estuvimos el año pasado y me encantó. El país es bellísimo, pequeñito, pero mira, el hombre ha hecho muchísimo por su país y la gente lo quiere. Bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele, más de 70.000 personas, alrededor del 2% de la población adulta del país, fueron arrestadas en tan solo 16 meses. Un hombre muy honesto. ¿Y por qué no? Ya. Tiene que haber cambios y es bastante que San Salvador habían pasado por muchos años con Sí, unos, claro, es imposible unos pasar. regímenes fatales y gracias a este hombre que ha traído el bienestar al país, ¿no? Total. Pues fíjate, yo lo que deseo es eso, que lo metan preso y ahí sí veo que ya el doctor El Mundo pues tome el mandato como presidente en Venezuela y de vicepresidenta María Corina y supongo yo que tendrá que convocar elecciones presidenciales en Venezuela lo más rápido posible, por lo menos un lapso de un año, para que ahí sí ya María Corina entre como debe ser y sea la presidenta de nuestro país, de Venezuela. The Nobel Peace Prize for 2025 to María Corina Machado. Es una de las voces más incómodas y perseguida por el chavismo. Sobre ella pesa una orden de arresto y permanece dentro de Venezuela en paradero desconocido. Mujer, activista, líder política y la peor enemiga de Nicolás Maduro. María Corina Machado es para el Comité Noruego uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en Latinoamérica en estos últimos tiempos. ¿Crees que va a pasar eso? Eso es lo que Pronto, yo creo. por Según lo menos. mis análisis político y internacional, es lo que yo opino que va a pasar.
pasar. Yo ¿no? deseo eso para Venezuela. Obviamente que tiene que haber la mano internacional de poder meter su mano y poder ayudar, en este caso de este señor Donald Trump, y también Europa, pero como veo la cuestión, Europa no ha querido meterse mucho en esto, ¿no? Ya. Y ni siquiera han sido capaces, ¿verdad?, de venir a felicitar y apoyar a María Corina Machado, pero sí siempre apoyando a Maduro. Son cosas que no, que tú te quedas con la boca Todo es abierta política, del gobierno eso de está más aquí. claro. Pero no el gobierno de aquí, es que pasa que A el ver. PP, ¿a quién está a favor? De Ay, Israel. ¿Por qué? Porque subvenciona a Israel mucha parte política del PP. Es que todo es política, todo al final es intereses. Todo está muy todo es viciado, intereses. demasiado. Así que bueno, vamos a esperar a ver cómo termina todo este, ¿no? Vamos a esperar, sí. Es como una telenovela Espero que quede bien, de porque al Venezuela. final todo es una realidad. Al final hay países que han estado muy mal, ahora están muy bien. O sea, si te fijas con los años, con la historia de la humanidad, o sea, ha habido países que eran nada y ahora son mucho, y al revés, eran mucho y ahora no son nada. Fíjate lo que yo veo cuando estuve en Singapur, qué país tan espectacular. ¿Viste? Y yo estaba ya como- espectacular, pero también es controlador. Es un país que es Totalmente, súper controlador. totalmente. No te puedes saltar un semáforo ni Pero- cruzar un semáforo ni hacer nada de nada. Pero todo funciona, como en la Suiza. Todo funciona. Todo Está funciona. bien, maravilloso. Pero Eso funciona- me encanta, ¿no? ¿A santo de qué funciona? También de quitarte a ti privacidad, de quitarte libertad. Entonces, claro, es un Oye, poco... pero estás seguro, no hay ladrones, no hay miedo. Ya estás seguro, pero también tu libertad y tu privacidad te la quitan. Fíjate nosotros Entonces, allí como se quedó el país, como lo vieron también esta gente, ¿no? Horrible, ¿sabes? Y yo veo Singapur, veo otros países con los que yo he viajado por 56 países. Creo que de todos puedo sacar un resumen, ¿no? Y poder implementarlo en mi país. Sería Ya. una gran potencia. ya. Víctor, tú presidente. ¡Oh, me encanta! ¿Qué cambios haríamos, Uy, yo haría muchos cambios. Yo seguro que sería un país mucho más... Un poquito. ¿No? Yo creo que sí, no, sí, por supuesto. Yo creo que lo legalizaría no totalmente y que haya protección también al mismo tiempo, ¿no? Claro. Pero más que todo lo que me interesaría sí la educación, ¿no? La educación. En los colegios. La salud. Oye, nuevos hospitales. ¿Sabes? Aparatos. Porque no lo hay, en mi país no lo hay. Todo lo acabaron. Yo fíjate que yo he hecho mucha ayuda humanitaria con mi esposo y hemos enviado algunos donativos ayudando siempre, ¿no? Por lo menos cada año lo hacemos aquí, para allá para Venezuela, o lo hemos hecho en Camboya, o lo hemos hecho en algunos países donde hemos viajado, Guatemala, México. Pero sí, yo creo que yo implementaría la parte de salud, le metería muchísimo porque hace falta, aparte que el pueblo es que sufre muchísimo, ¿sabes? Eso claro. no lo veo. A mí me duele ver un niño en la calle Total. o un viejito. ¿Y qué harías, por ejemplo? Me ha pasado mira, te digo una cosa, me ha pasado una situación Sí. en países pobres, ¿no? Cuéntame. Que te ves una niña en un semáforo pidiendo. Tendrá unos 7 años Paola, cuando en vez de estar en la escuela estudiando, salía a pedir limosna por las principales calles. ¿Qué haces? Porque hay tenemos dos cosas que te vienen a la cabeza, ¿no? Una es que pobrecita la niña, que no le vas a dar algo a una niña que está pasando hambre, y otra es que si le das, sus padres la van a poner a hacer eso siempre, ¿no? Y la vas a tener siempre pidiendo. Una niña que tenía que estar en una escuela, tenía que estar haciendo otras cosas, jugando. Entonces, ¿qué haces en ese momento? Ay, mira, chicos, yo he hecho lo siguiente con mi esposo porque lo sabemos muy bien. Lo que hacemos es comprarles comida. Pero al final, pues, sí, está bien, el hecho está bien, pero al No final le la doy madre dinero porque sé que va a ver es- que ella consigue cosas y ella no. Pero, oye, por lo menos comida para la pobre niña. Claro. Nos pasó algo muy fuerte en Egipto. Estando en Egipto, hicimos el crucero por el río Nilo. Sí. Y siempre, pues, esas cosas como esa corazonada mía, ¿no? Ajá. Traía un bolsito y siempre le decía, Marco, vamos a meter comida del buffet porque para más tarde podemos comer en el paseo, porque estos esos paseos son muy largos. Bueno, tú ya has estado allí, sabes cómo es eso, si has hecho el de crucero del río Nilo, que tú lo has hecho sí, también. Sí, lo he hecho. Bueno, y te bajan a los templos y allí es donde tú ves los niños pidiendo. Yo siempre, claro, yo cuando me doy cuenta, la primera vez, gracias que yo traje este morralito con comida. Y a todos les digo, a todos los niños, a todos. Nos pasa algo muy fuerte. Después que hicimos el crucero de Río Nilo, los últimos 3 días nos llevaron para el Cairo, que es hacer el paseo ya por las pirámides y ver todo eso, que a mí me gusta mucho porque vamos a estar claro, yo soy un niño explorador, a mí me encanta explorar, Claro. a mí me encantan los templos, las pirámides, me gusta todo eso,
porque desde niño yo lo veía y a mi padre le gustaba. Y yo, Es un viaje muy chulo, el viaje que usted sí, es un viaje chulísimo, yo aprendí muchísimo. Y nos pasa que pasamos por la Avenida Los Muertos, Ajá. ¿sabes qué? Sí, Ahí es sí. donde la gente vive, los cementerios, hacen casas y viven allí con, pues, con los muertos, ¿no? Imagínate Muy fuerte, ¿eh? la pobreza, es muy fuerte. Y ya eran como las 6:30, ya estaba cayendo la noche, en febrero. Ya en febrero hace frío en la noche en el desierto. Allí en esa temporada hace mucho frío, lo que es enero y febrero. ¿Cuál es la sorpresa? Que veo yo 3 niños haciendo una fogata con un heavy frío, pero durísimo. Y es como yo le digo al Señor que por favor que parara. El Señor me dice que no. Y yo, pero que sí, es rápido. Muchos de las personas que iban con nosotros, la mayoría de turistas europeos, se quedaron impresionados viendo la desnutrición de los niños y ellos buscando para poder comer. Tenían ellos comida. Yo, vengan para darles comida a estos niños. Ninguno fue capaz de pararse a ayudarme. Todos quedaron petrificados. Yo agarré, busqué la de aquí allá. Mi esposo se quedó. Y ese momento, como yo vine a reaccionar rápido. No reaccionan, la gente tiene que reaccionar. Claro, hay que reaccionar, hay que tener humanidad. Y yo bajé rápido, como en la película, corriendo. Se los entregué a los niños. En eso sale una señora de allí, no sé de dónde, cueva saldría, y va y me agradece. Y llega una niña, me abraza, y las manos súper frías. Yo, pues, digamos. Qué bonito. Yo me quedé, a mí se me bajó la lágrima. Claro. Ver ese momento y ver que la gente no fue capaz de reaccionar, coño a la madre. Ahí están los niños, está esa gente sufriendo, ayúdalos. Bueno, pues tenemos un regalo. Ay, muchas gracias. Que te hace Addicted. Ajá, gracias a ¿Vale? mis amigos de Adicte. ¿Eh? Que por cierto, hemos hecho una colaboración con el equipo de Man Crush. Es una fundación que tiene Man Crush, donde cada uno de los actores pues hemos dado nuestro nombre, ¿verdad? Y cada uno ha sacado su línea. Entre esos Adicte, pues yo firmé con Adicte y tengo Víctor Ron de Adicte. Ah, qué guay. En azul y blanco. Y pues bueno, quienes se vayan a consumir, a comprarlo, pues va a formar parte de esa fundación de ayuda a la comunidad LGBTI. Qué bueno. Mira, Hay que ayudar, tenemos que ayudar. Muy bien. Lógico. Bueno, pues ahora yo sí que te puedo ayudar en que te lo tienes que probar. Ajá, venga, aquí en por el supuesto. jacuzzi. Ok, perfecto. Aquí mismo, sin que se vea nada, claro. Ese es el reto. Venga, yo lo hago. ¿Vale? ¿Sí? ¿Eres capaz? Yo soy capaz. Venga, va. Yo soy capaz. Oye, totalmente. me gusta porque he visto porque siempre, No, siempre yo estoy sí. dispuesto a todo. Nunca Yo dice que sí, no, ¿eh? yo Muy no, bien. No, yo perfectamente. Eres como yo. Ahí, pues sí, claro que sí. Que mira, Mira. yo sé que como no se puede ver muchas Claro, cosas. hay que taparse. Tenemos que taparlo. Yo ya lo he visto. Pero el público no lo puede ver. Me ha visto unas cuantas veces. Unas cuantas veces, Como ya. unas no sé cuántas escenitas. Ver a Víctor Ron, te alegrará un montón. Al desnudo quedará Martín más icónicas. Charlie te dará lo que te hace vibrar. Andy, Sir Peter y hasta un boy a la pantalla aparecerán. Salud. Es agua. Agua. No es licor porque nosotros no bebemos. Oye, de vez en cuando sí me gusta un poquito de alcohol, ¿eh? No te lo voy a negar. Bueno, yo hace poco tomé. Todo en esta vida se puede Hamburgo. hacer. Con método. Sí, no, rico. Eso lo decía Lola Flores. Ah, claro, es verdad. ¿No sabías eso? Se lo decía Lola. Es más, me lo quiero tatuar aquí. Ah, era el seguidor de Lola, igual que mi esposo. Sí, una frase. Yo soy fan de Lola. Sí, no sabía, mucho. mira. Todo se puede hacer en la vida con método. ¿Qué parte de ti proteges más, incluso de la gente cercana? Uy, yo protejo mucho mi... Yo digo que mi intimidad con mi esposo, ¿no? Trato de no, cuando estoy con él, que no nos vayan a ir a molestar, a fastidiar. Me gusta estar en casa, tranquilo, ¿sabes? Cuando, o sea, estoy fuera de películas, de viajes, de shows, ¿sabes? No me gusta estar ni saliendo ni quedando con nadie porque no se debe quedar con nadie, así que... O sea, ¿tenéis una vida de pareja sin tener amistades alrededor? Sí, no, estamos solitos. ¿Sí? Solito, él está creando, yo estoy con las escenas, ¿sabes? O sea, estamos totalmente tranquilos. Si acaso cenamos, pero con la misma familia y más nada, no compartimos. Ajá. Me gusta compartir. Igual tomamos vacaciones 2 veces al año y estamos solamente él y yo. Y con mis amigos los protejo mucho y siempre les estoy hablando bien, aconsejándolos, ¿sabes? Soy como muy estricto en todo, a veces demasiado.
¿Qué hay en el libro aparte de lo del secuestro? Ay, lo del secuestro, ¿qué te puedo decir? Está lo de cuando no podía irme de Venezuela porque me querían meter preso, porque soy opositor, eso fue otro rollo gigante, pero en ese momento pues la persona que me toma, justo antes que yo me fuera a Europa, menos mal que yo había podido sacar al hermano militar de la cárcel, que fue que me ayudó. Él llevaba ese momento, el mando del aeropuerto, ¿sabes? Y al enterarse de que yo estaba allí y que había sacado a su hermana, inmediatamente me liberó. Dijo, no, vete del país. Wow. No has regresado más. No. ¿Lo echas de menos? A mi país sí, claro que sí. ¿Sí? Pero fíjate que echo de menos la naturaleza, que me gustaba mucho ir a los roques, ir a las montañas, ir al páramo allá arriba, al páramo Rosal, de mi familia, en la Grita, ¿sabes? Extraño todo eso, extraño también Caracas. Pero mis amistades, ellos todos se fueron del país. Así claro. Que siempre tengo igual te queda poca más gente tú ahí, conoces claro. a mi mejor amigo que estuvo con nosotros en los Gay Awards, que ella vive en República Dominicana, así que yo cada año voy y veo a Marta de Bichero, la veo en República Dominicana, o ella viene para acá. Así que mis amistades, pues siempre tengo contacto con ellos y nos hemos visto, así que no. Pero sí extraño volver a mi tierra. Bueno, ¿quién no extraña volver a su tierra, no? Y estar con sus raíces, ¿no? Aunque bueno, yo por lo menos mi madre me la traje. Mi madre vive aquí en Barcelona, me la traje hace 7 años. ¿Le gusta a ella estar en Barcelona? Sí, le encanta. Ay, no, a ella le encanta España. Sí. Es más, mi abuelo era de aquí, de Barcelona. Bueno, sí, de Cataluña. Un excelente ingeniero. Entonces. Sí. Sí, un hombre muy guapo ingeniero. Ya falleció yo estaba muy niño. Y mi mamá le encanta Barcelona. Nos gusta, bueno. Claro que sí. Antes de empezar una escena, ¿qué ritual haces antes de ¿Haces algún ritual, alguna preparación, alguna meditación? Mira, mi ritual que yo hago es que yo voy totalmente, voy en ayunas, ¿verdad? Voy entreno, me gusta estar entrenado fuerte para ir a la grabación y bueno, siempre trato de estar bien físicamente. No tengo relaciones un día antes. Así que hay una preparación entonces. Claro. Y más que yo soy solo activo, así que tengo que, ¿sabes? Dar todo lo mejor en la escena. Y bueno, y dar el morbo y estar atento a la cámara, ¿no? O sea, verla pero no verla. Claro. Y ya, dar buenas posturas para que pueda el cameraman poder tener mejor movilización de la escena. Y así que yo me preparo, claro. Que sí. Y trato siempre, muy importante, siempre hablo con el colega, con el actor que me toque, qué es lo que le gusta o qué no le gusta. Claro. A mí por lo menos ya yo sé qué es lo que a mí no me gusta, yo en eso soy muy profesional, ¿no? Y trato de dar los mejores ángulos. Y si el chico es nuevo, trato de apadrinarlo, de ayudarlo para que salga mejor la escena y que el actor tenga mucha confianza. Me gusta sembrar esa confianza para que salga bien la escena. Porque hay muchos colegas que son muy engreídos, ¿sabes? Y con unos orgullos, unas cosas, unas pretensiones, y no, yo no, porque me gusta que la escena salga bien, me gusta que si el chico es nuevo, bueno, lo mejor es que el chico, vamos a tratar de que el chico incentivarlo para que el muchacho siga a flote, ¿no? ¿Qué consejo le darías tú al Víctor Rum de hace 14 años que empezaba? De hace 14 años le diría que se prepare muchísimo, porque vas a conocer muchas personas que van a llegar a dañar, pero que tengan mucha confianza y mucha fuerza de seguir adelante. Le diría eso al chico que comenzó hace 14 años. Dando a conocer mi trabajo y me fui ganando mis premios con mucha lucha. Lo mío no fue porque, aparte que yo tampoco hablo mucho inglés y me he llegado muy alto. A veces no, oye, me les enfrenté, no me quedé callado, callado porque yo no soy persona de quedarme callado, yo tengo mucha autoridad, entonces bueno, fui marcando territorio. Vamos a ver si no se mantiene callado y le voy a hacer unas cuantas preguntas un poco, a ver si las contesta. Si esta entrevista fuera tu última entrevista o la última que haríamos, ¿qué broche de oro le darías? Sería, no sé, Víctor Ron se retira de la industria. Pero eso no va a pasar, que sea real. Que sea real. Claro. Ya. ¿Qué broche le darías? Ya. ¿Un título? ¿Un título?
No sé, la última entrevista de Víctor Ron. Pero algo que llame un poquito más la atención, algo más bomba, más fuerte. Bueno, que Jordi Vicios y Víctor Ron tienen un iPhone. Bueno, yo para hacer cómprense el libro de Víctor Rum al desnudo. ¿Dónde podemos encontrar este libro? Ya. Víctor, ¿dónde podemos encontrar este libro? Imagínense, una bomba de tiempo. ¿Dónde podemos encontrar este libro? Mira, Para hacer que se lo quiera comprar. Yo creo que Víctor Rum al desnudo estaría bien el título entonces. Sí. Lo tenemos. De hecho, hay un título ya de una entrevista que es la de Martín Baza. Martín Baza al desnudo como nunca antes lo habías visto. Ok. También Martín, saludos. Ay, bella persona, Sí. es uno de mis grandes amigos, de verdad. Sí. Me ayudó mucho en mis comienzos. Sí, ¿sabes? también es amigo mío muy bueno. Sí, Hace poco tuvo un problema con la pierna y todo, que estuvo operado y todo, pero bueno, ahí está mejor. Un saludo desde aquí, desde el jacuzzi. Te queremos, Martincito. Entonces cuéntanos lo del libro. Mira, el libro, fíjate que el libro, voy a hablar del autor, ha sido mi esposo, Marco Lukenposki, él pues bueno, ha creado este libro, Víctor Rum al desnudo, ahí se habla todos mis comienzos en la industria, sobre todo mi vida, los secuestros, todo lo que pasó en Venezuela, toda esa transición de Venezuela a Europa que me costó muchísimo, de mis ansiedades, de toda la lucha. Ahí van a llorar mucho y van a ver muchas cosas que van a quedar como con la boca abierta, ¿no? ¿Qué es lo que más la gente le va a sorprender del libro? Creo que también ahí se habla lo del secuestro, se habla lo de mi... cuando trabajaba para Venezuela, ¿sabes? Todos mis trabajos en esa parte, política, todo eso, y también hablo de lo de los cambios, ¿no? Cuando me tocó irme que me costó muchísimo, de Irlanda para Europa, estar allí, comenzar de cero, pues es bastante fuerte, ¿sabes? También iban a llorar con mi mamá, con mi madre, que sale mi madre allí en el libro, ¿sabes? Muy fuerte por ella dejarme y yo dejarla a ella, pero prometerle, jurarle que en 7 años la iba a traer y efectivamente ya tiene aquí ya 7 años, la tengo aquí conmigo, luchando por poderme la traer porque no la iba a dejar sola en Venezuela. Y bueno, hay muchas cosas allí que les va a encantar, hay muchas historias. ¿Dónde lo pueden comprar? De mis amores y mis desamores también. ¿Cuántas parejas has tenido? Yo no soy de muchas parejas. ¿No? ¿Cuántas has tenido? Yo apenas he tenido... Lo que se dice parejas. He tenido 2 grandes chicas, amores, y he tenido 3. Consideraría Chicos. que hay 2 que sí he amado y querido muchísimo. La de medio, ¿no? El innombrable, que ya todos saben quién es, y bueno. Pero sí, no he sido muchas parejas. Creo que soy muy selectivo, ¿sabes? Ahora cuéntanos lo del libro, que no sabemos dónde comprarlo. Hay que saberlo hay que saber cómo seleccionar. Víctor, ¿dónde compramos el libro? En Amazon. En Amazon. En Amazon. Eso me ha preguntado 4 veces ya y me lo dice, que es lo importante. En Amazon lo pueden conseguir. En Amazon está en alemán, de español, inglés. Ahí ves que eso se lo ha dicho antes, pero no ha dicho dónde. En Amazon. Ponen Víctor Rum al desnudo y ahí te aparece, ¿no? Y ahí está, creo, el código QR. Creo que ahí sale un código. Lo podríamos poner también en la entrevista. Sí, por supuesto. Aquí, a ver si no sé si se podrá coger. De todas maneras, voy a traer un flyer y. Claro, lo ponemos. Está todo. Bueno, se ve interesante, letras grandes para que no vea mucho. Esta tapadura y está este tipo. ¿Está tapadura también el libro? Bueno, wow. Sí, buena edición, tapadura. ¿eh? Entonces, sí, ¿lo edita quién? Esto es en Amazon. Amazon. O sea, el mismo Amazon te hace Hacen todo. Es verdad que yo me escucho que te hacen libros, que tú quieres contar tu vida y te hacen el libro. Te hacen ¿no? todo. Muy bien. Te hacen todo. Claro, tú te buscas una persona que te lo pueda escribir. Claro, que lo escriba y que escriba bien. Que te lo escriba muy bien y todo. Y ya, por ejemplo, ya mi esposa ha sacado ya 9 libros. Entre esos Alpiste para Idiotas, que es un libro de una crítica a la sociedad, que es lo que nosotros prácticamente opinamos, ¿no? De todo, ¿no? Y también ha hecho, bueno, o sea, ya 9 publicaciones de diferentes cosas, sobre todo arte, porque él es pintor de arte. Ha creado historias junto con el arte, junto con las pinturas. Qué bueno. Y es muy bonita cada historia que cuenta, porque allí vemos lo que quiere decir la realidad fantástica, su realidad fantástica, ¿no? La descripción de cada obra, ¿no? Porque a mí me gusta mucho el arte. Sí, a mí me gusta mucho. Mucho. Yo creo que eso fue lo que a mí me enamoró el arte. Sí. Tiene un estilo muy personal también, muy que se ve, muy es un cuadro de él. Total. O sea, que eso lo vuelve un artista, que se identifique, ¿no? Su obra. Sí.
pueda pintar lo que sea, pero se vea que lo ha pintado él. Sí, es que uno lo puede identificar. Yo creo que sí. Sí. Pues nada, Marcos, que tengas mucha suerte. A ver si un día también te quieres venir al jacuzzi y nos explicas un poco de tus pinturas. Oye, sí, claro que sí. A ver si Voy a interesante. decirle que venga y haga la entrevista. Claro. Que tenga varios los libros. Ahorita está creando el... ¿Me traes un cuadrito para mí, ¿me lo regalas para ponerlo por aquí? ¡Venga! No, broma, que el trabajo hay que pagarlo. Sí me gustaría algo bonito para ti, de verdad. Ahorita ha hecho el libro El Códice Negro. Oye, mira, es como una novela, ¿no? Es bastante fuerte, habla de algunas cosas que han pasado en la época, ¿no? En Malta, Italia. Y bueno, es como muy aventura, ¿no? Está haciendo muchas cosas ahorita, escribiendo muchísimo. Y me gusta que está escribiendo, ¿no? Pues nada, chicos, ya sabéis. Muchas gracias por venir, Víctor. Gracias a ti. Tu Gracias segunda a ti. vez. ¿Cómo has Sí, mi estado? segunda vez. Sí, besito. Y nada, y chicos, es la última entrevista de Jacuzzi. Con él nos despedimos de la 6ª temporada. Estuvo en la primera y esta vez es el broche de oro para esta 6ª temporada. Hasta luego, chicos. Gracias. Mucha suerte, Víctor. Y gracias a ti, mi niña, y mucho éxito. Gracias. Chao. Quieren escuchar a su estrella favorita. Todos quieren saber más de ti y de lo que has hecho en toda tu vida. El jacuzzi te hará vibrar y también te hará sudar. El